Cordial saludo. Mi nombre es Publio Edgardo Quinto Dallos. Voy a presentar un breve resumen de la unidad 2 del curso Teorías Contemporáneas de la Administración. Lo voy a hacer con base en el libro Gestión Estratégica Organizacional de Jorge Eliezer Prieto Rivera, en donde se desarrollan tres temas esenciales, que son la administración y la estrategia, el enfoque sistémico organizacional y la inteligencia organizacional. En este texto se empieza a hacer un breve recuento de lo que ha sido la evolución de las empresas a través del tiempo, y se inicia con un énfasis casi que exclusivamente en las tareas ejecutadas por un obrero, tiempos y movimientos, cumplimiento de unas metas de producción, pasando luego a lo que es configurar una estructura organizacional que le permitiera a la empresa sentir que había un orden, que había una organización, que se contaba con un andamiaje que permitiera la realización de unas tareas a través de unos procesos muy concretos que la llevaran a cumplir unos objetivos determinados. Luego, con el crecimiento desmedido de esas mismas organizaciones, se empezó a ver cómo se despersonalizaba al individuo y se le veía única y exclusivamente como el que ejercía un cargo, como el que realizaba unas tareas. Entonces, con base en esa problemática empieza a surgir el énfasis en las personas. Había que tener en cuenta a las personas porque si no se tenían en cuenta, pues ellas no se iban a comprometer con la empresa. No tenían ese sentido de pertenencia, ese compromiso. Entonces empieza esa corriente humanística a irrigar a la organización para que dentro del contexto del trabajo se tuviera en cuenta que no eran únicas y exclusivamente personas que iban a producir o a prestar unos servicios, a producir unos elementos, sino que eran personas con sentimientos, con emociones, con intereses, con metas personales, con familias que debían ser tenidas en cuenta como eso, como personas. Luego, con el advenimiento de este amplio desarrollo tecnológico que hemos tenido en la última parte del siglo pasado y obviamente lo que va corrido del presente, pues empieza a surgir la necesidad de enfatizar en la inclusión de esa tecnología para que esa tecnología permita a las empresas ser cada día más eficientes. Esa eficiencia no podía ser a costa del medio ambiente. La destrucción del medio ambiente que se ha realizado durante los últimos 100 años en este planeta ha sido inconmensurable y los daños que se le han causado al medio ambiente y al planeta son cuantiosos. Fruto de ello, dicen los investigadores, tenemos un calentamiento global, tenemos una serie de situaciones como las sequías, las inundaciones, que si no son contrarrestadas a través de unas políticas y de unas regulaciones contundentes, pues obviamente no va a existir en poco tiempo ni un planeta ni personas a quien venderle productos o prestarle servicios. Entonces crece ese énfasis en el cuidado del medio ambiente, que debe ser cumplido por las empresas de una manera fundamentalmente autónoma, que las empresas sean capaces de autorregularse y que no simple y llanamente dependan de lo que la legislación promueve en ese aspecto, porque de otra manera se verían abocadas a ser o castigadas por no cumplir las leyes o simple y llanamente desdeñadas por los clientes porque paulatinamente se van dando cuenta que le están destruyendo su medio ambiente y sus posibilidades de vida. Y últimamente pues el énfasis que se hace en la globalización, porque con el advenimiento, por ejemplo, de elementos tecnológicos de avanzada como el Internet, hoy una empresa fácilmente, si lo desea, si puede, está en capacidad de abarcar todos los mercados globales. Para ello pues debe tener ese tipo de visión, ese tipo de énfasis que le permitan aprovechar esas oportunidades, ya que si esta empresa no las aprovecha, pues habrá otra que sí las aprovecha. Y la empresa que aprovecha es la que va a ser competitiva, la otra
posiblemente no va a sobrevivir a las exigencias y necesidades de los clientes y del mercado. Otro de los aspectos que se abordan en el libro y que son supremamente interesantes para el administrador moderno son los principios e instrumentos de una organización que está alineada con el Kaizen como filosofía, el Kaizen como motivación permanente al mejoramiento continuo. Esto tiene unos principios, un enfoque en el cliente, un mejoramiento continuo, reconocer los problemas, en fin, hay una serie de elementos que llevan a una organización a ser tildada o a ser definida como una organización que respeta unos principios y que vive una filosofía como el Kaizen. Para ello debe utilizar unos instrumentos como por ejemplo los círculos de calidad, tener una gerencia participativa, tener un control estadístico, tener toda una serie de herramientas que le permitan decir con claridad qué es y no solo predica, sino que aplica unos principios fundamentados en el mejoramiento continuo. Esa implementación de la filosofía Kaizen tiene 13 reglas básicas, voy a referirme a unas pocas. Por ejemplo, dice capacitar al personal en técnicas de mejoramiento continuo. Hay una expresión que me fascina que dice no existen buenos o malos trabajadores. Existen trabajadores entrenados y trabajadores sin entrenar. Cuando se tiene o se aplica dentro de una organización la filosofía Kaizen, se crea esa necesidad, se vive esa necesidad de estar en permanente actualización porque el conocimiento es básico para el perfeccionamiento y el mejoramiento. Pero, por ejemplo, en el punto 6 dice no se debe buscar la perfección, sino la excelencia. Entonces, ese conocimiento no solo nos debe llevar a ir mejorando paulatinamente de acuerdo a una serie de exigencias, ya sea dentro de la organización o porque el mercado las hace de acuerdo con sus necesidades o las necesidades que busca que sean suplidas, sino que la organización debe mirar mucho más allá, debe ser capaz de decir esto es lo que haríamos si nosotros no tuviésemos unas perspectivas de crecimiento infinitas. Pero como nosotros queremos mejorar más allá de lo previsible, queremos superar las expectativas del cliente, entonces no nos conformamos con la perfección, sino que buscamos siempre la excelencia. El punto 13, por ejemplo, es la esencia de todo. El Kaizen no es un programa, el Kaizen es una filosofía. Eso quiere decir que cuando se aplica Kaizen no es simple y llanamente que la empresa, la organización, coloca una serie, un decálogo de normas que se deben cumplir, sino que debe transformarse en una forma de pensar, sentir y actuar de las personas que forman parte de la organización. No es el overol que la persona se pone cuando entra a trabajar y se lo quita cuando se va, sino que tiene que ser una visión frente a la vida, una forma de comportamiento, una cultura personal que se vuelve organizacional porque todas las personas dentro de esa empresa lo aplican, lo viven, lo sienten, no simple y llanamente porque se les exige o porque eso dice el manual de funciones que se le entregó, sino porque él siente que eso le ayuda a ser una mejor persona y un mejor trabajador. También está allí dentro de la temática que se desarrolla los pasos del diagnóstico empresarial como algo supremamente importante, como la manera de establecer una radiografía muy concreta de la organización para saber cómo se encuentra, así como una persona necesita ir con alguna periodicidad a donde el médico para que lo ausculte y le diga qué encuentra dentro de su estado de salud que deba ser monitoreado de manera más cercana, de manera más profunda. Asimismo, una organización empresarial necesita saber en qué aspectos debe enfatizar para no enfermarse, para no morirse, para ser competitiva en su entorno, para ser perdurable. Entonces, en este esquema, por ejemplo, se dice que un diagnóstico debe estar fundamentado en dos elementos esenciales que son la validez y la confiabilidad.
Para un diagnóstico empresarial, entonces se debe tener una preparación, hacer un análisis, definir una situación o necesidad, elaborar un plan de acción y hacer un informe diagnóstico en donde se tiene en cuenta no solo la organización, sino también el entorno en el cual se desempeña esa organización. Todo dentro de un elemento cíclico, porque un diagnóstico no debe ser algo que se hace por una sola vez, sino que debe ser algo que de manera periódica le permita a la organización conocer su estado de salud. Y hay unos métodos sugeridos dentro del libro para ese diagnóstico. Me voy a referir a uno solo, que es el de que se debe hacer por parte de un consultor, una investigación diagnóstica realizada por una persona ajena a la organización que le dé mayor objetividad a los resultados, que no tenga el problema de la subjetividad, el sesgo que pueda tener una persona dentro de la organización, porque ella va a tener sus propios intereses y va a querer defenderlos. También el tema de la prospectiva me llamó poderosamente la atención porque nos ubica como administradores en la necesidad de avisorar un futuro, lograr conjugar dentro del accionar del administrador no solo el cumplimiento de unas tareas en el presente, sino el ser capaz de generar una visión de futuro que seduzca tanto a los que forman parte de la organización como a quienes de una u otra manera la empresa sirve o le suministra unos productos. Las habilidades del estratega eficaz que se mencionan dentro del libro, que son la habilidad técnica, la habilidad conceptual y la habilidad humanística, me parecen de suprema importancia para quien aspira a transformarse en un excelente administrador de empresas, porque lo ubican en la necesidad de tener una visión holística, no enredarse única y exclusivamente en los aspectos teóricos o conceptuales del ejercicio de su profesión, sino tener en cuenta que adicionalmente a la experticia, al conocimiento, al contar con unos métodos y unos procedimientos y unas técnicas concretas, debe también desarrollar la sensibilidad, desarrollar la capacidad, o lo que llamamos las capacidades blandas de trabajar en equipo, de buscar consensos, de trabajar en conjunto, de aprender a sinergizar con otras personas en aras de concretar una acción grupal que sea mucho más efectiva que el simple hecho de llegar a una organización con la idea de que él manda, él organiza, él define, porque obviamente así va a perder todo el bagaje, toda la experiencia y todo el conocimiento que tiene la gente que lo rodea. Y por último, cómo el estratega debe aprender a manejar unos paradigmas empresariales, tener en cuenta de manera integral, de manera amplia, aspectos como el ambiente cultural, el desarrollo económico, la revolución tecnocientífica, las ideologías, las tendencias, la misma característica del ser humano de tener unas proyecciones, unas necesidades, una conciencia sobre las cosas, deben ser incluidas dentro del manual de funcionamiento, dentro del manual operativo